Televisión Gnóstica Transmundial. Medio de difusión artístico, científico, místico y filosófico de la Asociación Colombiana de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, AC. Por una nueva civilización y una nueva cultura sobre la faz de la Tierra. Bien, hermanos y hermanas, hoy 1 de agosto del año 2009, en esta sala de edificio Aguabuena, aquí en Bogotá, vamos a platicar sobre la autoidea. Lo fundamental en la vida es que cada uno de nosotros se convierta en un ser independiente, libre, completamente, que no esté encerrado dentro de ninguna teoría, de ninguna lógica, que nadie esté metido dentro de ningún pensamiento o emoción o escuela o cesta, sino completamente pues libre. Precisamente el Evangelio de Tomás dice: no creas ni aceptes doctrinas ajenas, porque dentro de cada uno de nosotros está la verdad. La verdad no es algo que nos pueda comunicar un libro, por muy sagrado que sea. La verdad no es de fulano o de mengano. No se encuentra fuera de nosotros, sino está dentro de nosotros. Y para llegar a la verdad, pues, es indispensable comprender la necesidad de autoconocernos. Dice el Mahabharata que cierto día los dioses, cuando el hombre cometió la transgresión sexual, se reunieron y dijeron: pues el hombre ha pecado y es necesario que se aleje, y por ello se ha alejado con este acto de fornicación de la verdad. ¿Dónde podremos encontrar la verdad y dónde podemos nosotros guardar la verdad para que no la encuentren los que han violado la ley? Dicen que los dioses propusieron muchos lugares, pero que uno de ellos dijo: vamos a guardarla dentro de él mismo, porque es el último lugar donde él irá a buscarla. Y eso ha sido así. El hombre ha querido buscar la verdad en los libros, en las tradiciones, y nunca, jamás ha podido encontrar eso que es la verdad. Algunas gentes piensan que la verdad está en un libro sagrado, pero realmente ahí no está la verdad. Ahí lo que han encontrado son conceptos, opiniones, pero no la verdad. Así pues que es importante
ir comprendiendo la necesidad de ir hacia adentro de cada uno de nosotros para poder pues encontrar la verdad. Y esto es lo que plantea el gnosticismo universal. Sin embargo, la gente tiene pereza mental. La gente quiere que le digan lo que tiene que hacer, hacia dónde debe coger, pero resulta de que nadie sabe qué es lo que uno tiene que hacer y hacia dónde uno debe coger. El Evangelio crístico es contundente cuando dice: ciegos guiando a ciegos. Todos esos pastores de las cestas muertas son ciegos, no saben de dónde vienen ni hacia dónde van, no saben quiénes son, por qué viven, para qué viven. Y lo mismo le ocurre a los sacerdotes de la iglesia fracasada. No conocen el camino de la verdad, pero el ego de la fantasía les hace creer torpemente de que ellos son los que tienen la verdad y que ellos conocen la fuente de la verdad. Necesitamos pues liberarnos de esos conceptos, de esas opiniones, de esas falsas ideas y encaminarnos hacia nosotros mismos. En verdad, nosotros sobre Dios, sobre el Cristo y sobre todo esta cuestión de la religiosidad, solo tenemos información intelectual, solo poseemos ideas ajenas, pero nunca hemos vivenciado algo de lo que se nos ha dicho. Nunca hemos vivenciado lo que es el infierno. Nunca hemos vivenciado lo que es el purgatorio. Nunca hemos vivenciado lo que es el cielo. No hemos vivenciado jamás lo que son los ángeles, arcángeles, potestades, principados, querubines, serafines, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues, la gente habla de esta cuestión con una erudición espantosa, pero erudición tampoco es experimentación. Uno puede ser erudito en matemáticas y una simple operación, 2 más 2 igual a 4, y sin embargo, nosotros, el erudito en matemáticas, no es consciente, no sabe en el fondo por qué 2 más 2 es igual a 4. Podemos saber muchas cosas, pero solo conocemos lo pequeño o lo poco que hemos experimentado. Así pues, esto que los científicos llaman el ensayo, la prueba, la demostración, cuando todo esto es exclusivamente tridimensional y no unitotal, pues resulta siendo en el fondo algo incongruente, no tiene verdaderamente peso para decir eso es la verdad. Así que necesitamos comprender que nuestro intelecto jamás puede conocer la verdad. Nuestro intelecto puede estar cargado de muchas teorías, de muchas opiniones, de muchas hipótesis. Sin embargo, eso no es la verdad. Para uno experimentar la verdad,
tiene que quedar libre del intelecto. El intelecto es la misma mente, pero mente refinada. O sea, una mente que ha sido adiestrada para ser ingeniero, arquitecto, médico, abogado, educador. Eso es lo que es el intelecto. Es la misma mente, pero una mente pues que ha sido elaborada para realizar tal o cual asunto. Por lo tanto, pues el intelecto sigue siendo yo, el ego, el yo psicológico pluralizado. De tal manera pues que lo que realmente cuenta es la verificación, la experimentación consciente, plena, unitotal de lo que estamos hablando. Si no tenemos una experimentación de algo que hablamos, por ejemplo, sea esto del universo, del hombre, de la muerte o de la vida, lo que tenemos son supuestos mentales. Hemos de abrirnos a lo nuevo, a pensar por sí mismo, porque el ser humano hace mucho tiempo pues dejó de pensar. El ser humano, en vez de pensar, lo que hace es que reacciona, y a sus reacciones le llama pensamiento. La gente puede preguntarnos, pues, si el intelecto no puede comprobar la verdad, entonces ¿qué facultad nos lleva a la experimentación de la verdad? Hemos de decir pues que lo único que nos puede llevar a la verdad es el conocimiento experimental, el conocimiento experimentado por la conciencia, para no confundirlo con el conocimiento experimental del ego. Porque el ego, el yo psicológico, la mente o el intelecto en sí mismo, puede elaborar ciertas tesis que den al mismo tiempo que lo que está tratando es la verdad. O sea, puede elaborar un condicionamiento y mediante ciertos procesos logísticos, paso por paso, decir esto es la verdad. Pero quien ha elaborado ese método es el yo de la psicología. Por lo tanto, quedamos envueltos en una nueva cárcel, en unas nuevas opiniones, conceptos. Por eso es que ustedes se pueden dar cuenta que lo que se estudia hoy, mañana, no es la verdad. Ellos sacan la excusa, los científicos, los intelectuales, diciendo, ahora hemos avanzado un poco más en la experimentación y nos hemos dado cuenta que lo que hablábamos ayer no es la realidad, sino lo que estamos tratando hoy. Pero nadie se ha podido preguntar o le ha preguntado a ellos, ¿y no será que lo que vamos a tratar mañana es la verdad y no es esto lo que están tratando hoy día? O otro nos puede preguntar o le puede preguntar a ellos, ¿y no será que lo que van a ver ustedes mañana tampoco es la verdad, sino lo que van a ver otro día? Así que la ciencia como tal es falsa. Ni siquiera los científicos tienen el valor de decir que mienten, porque ciencia es un conocimiento exacto.
Y si la ciencia es un conocimiento exacto, y hoy la ciencia nos dice que lo que se estudió ayer no es verdad, sino lo de hoy, entonces significa que lo de ayer no fue un conocimiento exacto, y lo de hoy será exacto. Lo cual, si nosotros vamos viendo esta cuestión, podemos decir que en el planeta Tierra, en realidad de verdad, no existe la ciencia. Existe un podridero de teorías, de opiniones, de cosas que hoy se dicen como verdaderas y mañana pues se ven como mentirosas, y así sucesivamente. Hemos de responder a la gente que siempre pregunta: ¿y entonces qué es la ciencia? ¿Cómo queda la ciencia? Pues solo liberándonos de la mente, solo liberándonos del intelecto, solo liberándonos del ego, podemos vivenciar de verdad eso que es lo real, eso que se encuentra en estado potencial en cualquier fenómeno. Ya el señor filósofo don Immanuel Kant nos hablaba de la cosa en sí. Y decía don Immanuel Kant que si nosotros no conocíamos la cosa en sí, entonces no podíamos tener acceso a lo real, a lo verdadero. Así pues, es importante ir comprendiendo que necesitamos, para ser científico, y cada uno de nosotros debería serlo, tener una mente científica, llegar a tener pues una conciencia experimental. Debemos comprender la necesidad de despertar la conciencia. Así que quien nos puede informar sobre la verdad, sobre lo real, es la conciencia. Lamentablemente, hoy por hoy, en el planeta Tierra, la gente no sabe qué es la conciencia, no conoce en sí lo que es ese factor trascendente y trascendental que nos puede demostrar la verdad. Para ir comprendiendo esto, miren ustedes lo que es la razón. ¿En qué se fundamenta la razón de los filósofos materialistas? Se fundamenta en las informaciones que dan los 5 sentidos externos. Es decir, la filosofía materialista, la ciencia materialista, solamente acepta la información que dan los 5 sentidos externos: la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Fuera de eso, ellos no aceptan más nada. Claro que los científicos materialistas y los mismos filósofos materialistas cometen un error imperdonable o una traición contra sí mismos cuando aceptan cosas que ellos no han podido demostrar. Verbigracia, el origen del hombre. Ellos no han podido demostrar el origen del hombre, sin embargo dicen que el hombre viene del mono, de las especies inferiores. Y entonces, ¿en qué quedamos? Suposiciones baratas. ¿Ellos acaso no son los que dicen que solamente aceptan lo que se puede tocar, palpar, ver? Sin embargo, ellos nunca han visto cómo de un mono viene el hombre. Ellos dicen que el universo se originó a partir de una explosión de un átomo gigantesco, pero ellos jamás han visto ese átomo gigantesco.
Ni siquiera han comentado cómo fue la manera en que ese átomo gigantesco se formó y qué temperatura necesitó para explotar en muchas partes, y que de cada una de esas partes salieron las estrellas, los planetas, las lunas, etcétera, etcétera. Así pues que al no tener una experimentación directa, alguien, sea filósofo materialista o no, sea científico materialista o no, de hecho pues crea eso que se conoce como las falacias o los supuestos mentales. En sí el mundo es solo una forma ilusoria, es decir, no es algo eterno. Este mundo tuvo su origen cuando el pralaya, o sea, el descanso, la noche cósmica, empezó a disolverse, llegó el amanecer y se originó un nuevo día cósmico. Este nuevo día cósmico se debe a tres factores fundamentales que más tarde explicaremos detenidamente, como son las leyes mecánicas, las leyes metafísicas y la ley del karma. Este universo existe debido al karma. En el ayer, muchos adeptos, dioses, cometieron errores, porque los dioses también se equivocan. Se equivocan porque se olvidan del Padre Celestial. Y estos se equivocaron, originaron muchos, dijéramos, errores, y debido a estos errores que en el ayer cometieron estos seres divinos, existe el universo actual. Y un día, este universo, este gran día cósmico, también se disolverá y entraremos a una noche cósmica, a un nuevo pralaya, a un nuevo descanso. Así que todas las cosas que existen en el planeta Tierra, en el universo, en nuestro sistema solar, mi persona, mis parientes, mis cosas, mis propiedades, todo esto que se conoce pues como naturaleza, son formas mentales, formas ilusorias, que un día también regresarán al punto original de partida, a eso que se conoce como el Ein Sof o el Pralaya. Así pues que todos son formas mentales. Todo lo que vemos, todo lo que palpamos, son meras formas de la mente. Todo esto estaba en la mente de los dioses, y a través de la palabra, a través del verbo, se fue materializando. Por eso ustedes encontrarán que en cada Génesis se dice: y Dios dijo, hágase la luz, hágase las aguas, háganse las plantas, los árboles, háganse los animales, hágase el hombre, etcétera, etcétera. Así pues, que todo esto que vemos, que palpamos, todo esto son meras formas ilusorias, formas mentales, que fueron cristalizadas, condensadas, gracias al Verbo Creador, gracias al Logos Creador. El dualismo intelectual, tal como el placer y el dolor, la alabanza y el vituperio, el triunfo y la derrota, la riqueza y la miseria, la simpatía y la antipatía, etcétera, etcétera, pues es el doloroso mecanismo donde se encuentra la mente de cada uno de nosotros.
Nosotros vivimos en el batallar de las antítesis, en la dualidad. Nos pasamos viviendo allí. No hay un momento de descanso, no hay un momento de felicidad, no hay un momento de paz en nuestra mente, porque siempre estamos en un extremo o en el otro extremo, siempre manejado por la ley, pues, del reloj, o sea, ese péndulo que nos lleva de un extremo a otro extremo. La ley pendular o la ley del reloj, como le dicen en algunas civilizaciones, es algo muy doloroso. En estos momentos podemos estar contentos, pero es un extremo del reloj o del péndulo. En el próximo momento podemos estar llenos de ansiedades, o sea, el otro extremo del péndulo. Y nosotros necesitamos liberarnos de la mente para ser felices. Si la mente continúa dominándonos, si la mente continúa procesándose en ese dualismo intelectual, vamos a seguir siendo siempre los mismos desgraciados, infelices, cuitados de siempre. Así pues, los invito a mirar lo que es nuestra mente, lo que es el intelecto, lo que son en sí los supuestos intelectuales. Porque mientras vivamos en esos supuestos intelectuales, siempre suponiendo, la desgracia no nos va a dejar, nunca vamos a tener una pizca de amor, de paz, de felicidad, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, a los animales intelectuales, o sea, nosotros, los bípedos tricerebrados y tricentrados, no nos interesa casi que en mínimo esta cuestión de cambiar la mente, de pasar por un proceso de cambio en nuestro centro intelectual. Parece, y así lo manifiestan miles de seres humanos, estamos contentos con lo que somos. La gente está contenta con la vida mecánica que llevan, embutidos dentro de sus placeres y dolores, dentro de sus dichas y desdichas, dentro de sus egoísmos, etcétera, etcétera. Necesitamos crear la autoidea, tener ideas propias, para no ser manejados por las corrientes siniestras que nos digan qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Esa corriente hoy día la maneja el sionismo, que es el ala derecha de la fraternidad negra. Y nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestros conceptos y nuestra manera de pensar deviene de esa ala siniestra. La verdadera felicidad y la autoidea es imposible mientras estemos encadenados a las cárceles y las cárceles de la mente. La mente ha creado todas estas cárceles. Por ejemplo, la religión donde ustedes pertenecen es una cárcel de la mente. Las creencias científica, filosófica y religiosa donde ustedes están embutidos son cárceles de la mente. Cárceles de la mente, el partido político, la secta religiosa, las ideas que tienen sobre la vida, sobre la muerte, los conceptos que tienen sobre los asuntos del amor, de la felicidad. Todos son verdaderas cárceles de la mente. Y mientras nosotros estemos metidos en esas cárceles, encadenados allí, no puede surgir en nosotros la autoidea.
no puede de ninguna manera obtener uno la verdadera felicidad. Eso, lo que es real, eso, lo que es la verdad, no es cuestión de creer o no creer. No es cuestión de que lo dijo fulano o no lo dijo, o lo dejó de decir fulano. No es cuestión de que el pastor o el sacerdote o el instructor o el gurují nos diga estas cosas, porque todo esto sigue siendo cárceles. La única cuestión que no es cárcel es lo que uno ha experimentado, es lo que uno ha vivido. Eso realmente es la verdad. Pero si uno sigue pues metido dentro de todas estas cosas actuales, por ejemplo, ¿cuánta gente no está embotellada en las ideas de un escritor? ¿Cuánta gente no se encuentra embotellada dentro de las opiniones de un politólogo? ¿Cuántas personas no están encadenadas a las creencias, a los dogmas y a los fanatismos religiosos y científicos? Es raro, es muy raro encontrar una persona verdaderamente libre. Para ser libre se necesita ser consciente. Cuando uno experimenta, por ejemplo, el recuerdo de sí, uno siente que es libre. Pero el recuerdo de sí tiene en sí mismo la autoconciencia. O sea, si uno no es autoconsciente, no puede tener paz. Si uno no es autoconsciente, no puede ser feliz. Si uno no es autoconsciente, no puede, dijéramos, sentir el amor. Así pues que todo esto que se habla por aquí, por allá y más allá, sobre el amor, sobre la felicidad, sobre la paz, son meros conceptos del intelecto, meras opiniones de la mente. Yo les pregunto a ustedes, ¿quieren seguir siendo esclavos de la mente? ¿De la mente propia y de la mente ajena? Todo partido político, en verdad pues, es una cárcel, y ahí vive mucha gente encarceladas, metidos dentro de sus dogmas, opiniones, conceptos. Toda secta religiosa es una cárcel donde la gente vive metida dentro de su fanatismo, sectarismos, ideas, etc. Pues solamente liberándonos del intelecto podemos sentir eso que es la conciencia. Y en la conciencia se encuentra pues nuestra libertad, ese elemento que nos transforma radicalmente. El individuo que es consciente lo es porque se está transformando, y porque se está transformando es libre. Cuando uno se observa a sí mismo, se da cuenta dónde está prisionero, las cárceles donde vive, y lo primero que siente uno es romper con esas cárceles, es romper con esas cadenas, es liberarse de todo eso que lo tiene prisionero. En el fondo, cada ser humano presiente que está embotellado en algo. Cada ser humano llega a sentir que está encadenado a algo. Está encadenado a su familia o al concepto de familia.
está encadenado al concepto de patria, está encadenado al concepto de esposa y de esposo, está encadenado al concepto de hijo y de hija, está encadenado al concepto de hombre, o al concepto de terrícola, o al concepto religioso, o al concepto de política, etcétera, etcétera. Entonces la autoobservación es para darnos cuenta en qué estamos encadenados. Esto lo enseña la Gnosis, lo ha venido enseñando desde el mismo origen del hombre. El hombre tiene que liberarse de las cárceles, liberarse de sus opiniones, de los conceptos, etcétera, etcétera. Ahora ustedes comprenderán por qué la gente aborrece a la Gnosis. ¿Por qué esta luz que viene a las tinieblas la rechaza? Porque para la gente le parece más fácil ser guiados por otra gente, o manejados o controlados por otras gentes, y no por sí mismo. Por eso cuando alguien lanza libremente una idea que es su autoidea, que es lo que ha experimentado de manera directa, cuando alguien lanza eso, lo ven como algo extraño, algo raro, y la gente no quiere tener contacto con ese tipo de gente. La gente quiere pues ser manejada por otras gentes, y esa otra gente quiere ser manejada por otra gente, y así sucesivamente. Así pues, cuando nos libramos de la mente, esta se convierte realmente en un vehículo maravilloso, porque a través de la mente podemos hablar, podemos platicar. Pero cuando la mente está encarcelada, cuando la mente constituye una cantidad de cárceles, entonces no podemos hablar espontáneamente, libremente. Uno lo nota cuando uno quiere platicar o hablar sobre un asunto. La mente lo trata de moldear, lo trata de manejar, lo trata de condicionar. Pero cuando uno se libera de eso, la mente queda también libre. Entonces sí puede uno, a través de la mente, pues expresar o expresarse, ¿cierto? Así pues que los científicos solamente aceptan lo que ven, pero ellos han aceptado cosas que nunca han visto. Nosotros no podemos caer en esa misma situación, en ese mismo error. Nosotros tenemos que comenzar a experimentar. Todo lo que ustedes conocen de Gnosis, todo lo que ustedes han oído hablar sobre la Gnosis, se puede experimentar, lo pueden experimentar ustedes. Eso mismo es lo que han experimentado todos los hombres que en el mundo han sido, que es la verdad. Todo esto ha sido experimentado por Buda, por Krishna, por Quetzalcóatl, por Viracocha, por Fuji, por Jesús de Nazaret, por Moria, por Samael y todos esos maestros de sabiduría. Tenemos que experimentar, hermanos y hermanas, todo lo que hemos oído hablar de la Gnosis. Es una ciencia, porque ciencia es aquello que se puede experimentar y dar el mismo resultado, esté donde esté. Lo que no se puede experimentar no puede ser ciencia. Por ejemplo, que el hombre venga del mono, eso no se puede experimentar, porque eso no es ciencia, porque eso no es real, porque eso no es verdad. Pero que el hombre se pueda transformar es ciencia, porque aquí, allá y más allá
Muchos hombres se han transformado y han logrado obtener los mismos resultados. Así pues, que si nos liberamos de la mente, llegamos al despertar de la conciencia. Si nos liberamos de la cárcel de la mente, el fanatismo, el dogmatismo, los partidos políticos, los conceptos de familia, los conceptos de nación, los conceptos de economía, los conceptos de plutocracia, los conceptos de, dijéramos, de religión, etcétera, etcétera, logramos ser libres. Como ustedes pueden darse cuenta, esto de la libertad se necesita mucho valor, ¿cierto? Liberarse de todos esos conceptos. ¿Quién es el valeroso? ¿Quién es ese que tiene valor o esa que tiene gran valor para ir emancipándose de los conceptos? Fíjense que la familia en sí no constituye la cárcel, sino el concepto que tenemos de familia. La patria en sí no constituye una cárcel, sino el concepto que tengamos de patria. Dios en sí mismo no es una cárcel, pero cuando ya tenemos a Dios como un concepto, es una cárcel. El cielo en sí mismo no forma una cárcel, pero el concepto que tenemos de cielo sí es una cárcel. O sea, todos estos conceptos son formas mentales que la conciencia se libera de ellos. Y cuando la conciencia se libere de todos estos conceptos, opiniones, ideas, preconceptos, prejuicios, entonces se termina el automatismo en cada uno de nosotros. Porque esa es la pregunta que siempre se nos hace. ¿Cómo podemos dejar de ser una máquina? Realmente, la forma para dejar de ser una máquina, primero que todo es dándonos cuenta que somos una máquina. Y luego, liberándonos de todos los conceptos que tenemos de la vida, de la muerte, de nuestras propiedades, de nuestros bienes, de nuestros partidos, de nuestras creencias, de nuestros dogmas, de nuestras logias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién es el que tiene que liberarse entonces de la mente? Pues en realidad, de verdad, para librarnos de todas esas ideas ajenas. Porque ¿qué es el cielo para ustedes? Una idea ajena. Ustedes me van a responder con una idea ajena porque nunca han experimentado lo que es el cielo. ¿Qué es Satán para ustedes? Una idea ajena. Porque nunca han experimentado qué es eso que se llama Satán. ¿Qué es Dios para ustedes? Una idea ajena. Porque jamás han platicado cara a cara con Dios. La mente puede decir que sí, porque ella se puede inventar esa teoría, ella puede tener esa opinión, pero es un concepto, es una idea ajena. Entonces, cuando terminamos con ese proceso de pertenecer o de tener ideas ajenas en nuestra mente, la conciencia empieza pues a liberarse, a despertar. Eso es lo que pretende el gnosticismo, que usted sea un hombre libre, que usted sea una mujer libre, libre de ideas ajenas, libre de conceptos, tanto ajenos como de su propia mente, libre de toda clase de hipótesis, tanto ajenas como las suyas. Cuando nosotros quedemos libres de eso, entonces la conciencia resplandecerá gloriosamente. Y de ahí en adelante, pues, estaremos zafados, libres de todo ese automatismo, mecanismo en que nosotros nos encontramos embotellados. ¿Para qué han servido las ideas ajenas? ¿Para qué nos han servido los conceptos ajenos? ¿Para qué nos han servido las opiniones ajenas? Para amargarnos la existencia.
nada más para eso. Por muy brillante que sea una idea ajena, no nos ha servido para nada, sino para complicarnos la vida. Yo he visto y he dicho muchas veces esto que he visto. Yo he conocido gente muy, dijéramos, simples, sencillas. Las he conocido en el sentido que he tenido interrelaciones con esas gentes, que he hablado muchas y muchísimas veces con esas gentes, amigos, parientes, pero tan pronto se meten a una secta religiosa, se meten a un partido político, se meten a una logia, se complican la vida. Fíjense, ¿por qué se han complicado esa gente de la vida? Porque ya empiezan a depender de las ideas del partido, de las ideas del pastor de la secta muerta, de las ideas del sacerdote de la iglesia fracasada, de las ideas del gurú o del instructor. Entonces esa gente empieza a complicarse la vida, se ven amargadas. Uno observa psicológicamente a toda esa gente que pertenecen a esas cestas muertas, hasta en el mismo rostro se ven amargadas, hasta en la misma forma de vestir se ven amargadas, hasta en la misma forma de pensar, hablar, se ven amargadas. El motivo, porque se han encarcelado, ya están metidas en una cárcel panóptico. Y claro, uno metido en una cárcel tiene que sufrir mucho, ¿cierto? ¿Quién de nosotros no se ha dado cuenta que metido en una cárcel de un concepto, por ejemplo, no sufre? Que no puedes hacer esto porque te van a quitar las manos, que no puedes hacer esto porque te van a quitar los ojos, que no puedes hacer esto porque te pueden quitar los pies, y así sucesivamente, ¿cierto? Así vive la gente. Por eso se ve aquí y allá y más allá cómo la gente está amargada, sufren espantosamente. Y podemos incluso hacer una revolución de sangre y aguardiente contra un sistema político, económico o social, para zafarnos de esa amargura. Pero es que la amargura está acá adentro. Implantado un nuevo sistema político, el nuevo sistema social, el nuevo sistema económico, eso no satisface de manera alguna nuestra psiquis. Seguimos embotellados ahora en otras cárceles. Ahora estamos peores que antes. Así pues que para liberar la conciencia es indispensable tener en cuenta el batallar de las antítesis, la ley del péndulo, la ley del reloj, eso que ahora nos arrastra hacia un extremo y que horas después, o días o semanas, nos arrastra hacia otro extremo. Uno se casa ilusionado porque está en un extremo y se divorcia porque está en el otro extremo. Todo eso es amargura, amargura y amargura. Todo eso es el dualismo, el batallar de las antítesis. Qué feliz viven los niños. Y llamo a los niños de los primeros días de nacido, las primeras semanas, los primeros meses de nacido. Son dichosos, son felices. El motivo, la razón de esto es porque ellos no están todavía embotellados en el batallar de las antítesis. Pero ya cuando los padres los mandan a la escuela y allá empiezan a dar los primeros trazos, primeros conocimientos, que le empiezan a decir esto es bueno, esto es malo, esto debe ser así,
o no debe ser así. Ya vemos los niños cómo cambian, ya no son felices, dejan de amar, ya no pueden amar a sus padres. Incluso me cuentan muchas personas cuando recuerdan aquellos momentos en que sus padres se desprenden de ellos para enviarlos allá a un colegio, una escuela. Dicen allá en el fondo: qué malos son mis padres, ¿no? Qué horribles son. Así pues, los invito a que comencemos a mirar que si no nos liberamos del aparato del dualismo intelectivo de bueno, malo, sí, no, alto, bajo, mío, tuyo, placer y dolor, etcétera, etcétera, nuestra vida no va a cambiar, va a ser la misma vida infeliz que llevamos. Lo importante es comprender que necesitamos tener autoideas, ideas propias. En la comunión de las almas, todas esas autoideas, cada alma la tiene. Así que si nosotros tenemos la conciencia, nosotros tiene autoideas, todas las conciencias tienen esa misma autoidea. ¿Cierto? Hasta aquí mi clase por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla con la mayor completa libertad. Maestro, ¿cómo podemos desarrollar la conciencia en la existencia actual? La conciencia se desarrolla en el momento en que uno se dé cuenta que vive dormido, que está dormido, que está dormida la conciencia. En el momento en que uno cae en cuenta que vive mecánicamente, que piensa mecánicamente, que piensa con los demás, que siente mecánicamente y que los sentimientos que tiene son inculcados, que tiene acciones mecánicas y que esas acciones mecánicas son manejadas por hombres mecánicos. Entonces, cuando la conciencia siente acá un dolor tremendo, un dolor terrible, y como cuando uno está dentro del agua y quiere respirar, entonces emerge para recibir el oxígeno, ¿cierto? Entonces es el momento en que la conciencia actualmente puede comenzar a despertar. ¿Qué otra pregunta? Maestro, ¿cuál debería ser, por ejemplo, el paso de la educación para, o sea, no coger a los educandos y encerrarlos? Primero que todo, el educando tiene que darse cuenta que está encerrado, que está embotellado, que está encarcelado, para que pueda existir una educación, porque la educación que recibimos de nuestros educandos o educadores es una educación que nos condiciona, una educación que nos aprisiona en sistemas, en dogmas, en creencias. Así que primero tiene que despertar el educador. Podríamos decir que tomen como guía una educación donde existe el amor, la generosidad, la veracidad, la no imitación, la libre iniciativa. Esos son pilares, fundamentos de la conciencia. Si nosotros como educadores le damos libre iniciativa a los alumnos, ellos no se van a aburrir en la clase, ¿cierto? Pero si los metemos dentro de moldes, los tratamos de condicionar, ellos se van a cansar. Entonces los educandos se cansan, se hastían.
¿cierto? Entonces, primero tiene que despertar el educador para poder entregarle algo a los educandos. Si no, no puede, ¿cierto? ¿Qué otra pregunta? Maestro, si yo experimento la utilidad de lo que es el universo, uno se imagina de que eso debe tener una cantidad de tomos para escribir. Y, por ejemplo, ¿cómo hace la persona para después desarrollarla? Bueno, la persona no puede hacer nada porque la persona está embotellada dentro de dogmas, fanatismo, ¿cierto? Lo único que puede ayudarnos es la autoconciencia, que es la que tiene la autoidea. Y esas autoideas quedan depositadas en la mente interior. Y a través de la memoria trabajo se recuerdan. Así como uno tiene memoria vida, que te permite ver dónde vives y cómo llegar allá, así también cuando la conciencia va despertando, tiene memoria trabajo. Esa memoria trabajo le indica pues algo, eso no se olvida, la memoria del trabajo. Todo eso está depositado en la mente interior. La mente interior se va desarrollando a medida que uno se va autoobservando. Maestro, hasta la misma palabra debe ser experimentada. Por ejemplo, yo tengo un concepto de tierra, de tierra, pero es un concepto, yo no lo he experimentado. que dijimos que tenemos que quedar libre de concepto. Y para quedar libre de concepto hay que experimentar la realidad, que es la tierra, para quedarnos libres del concepto tierra. ¿Qué otra pregunta? Maestro, el apego a las cosas hace que se fortalezcan más las cárceles. Claro, el apego, dijéramos, a la riqueza, eso es una cárcel. La riqueza son una cárcel y el apego hace que se fortalezca más la cárcel. El apego a la familia de nosotros también hace que se produzca una cárcel, de tal manera que cuando un miembro de nuestra familia parte al más allá, sufrimos, pero el que sufre es el yo del apego, ¿cierto? La conciencia obviamente puede experimentar la realidad de la vida y de la muerte. Cuando experimentemos la realidad de la vida y de la muerte, los apegos, los temores, los miedos y todas estas cosas que el placer, por ejemplo, que nos pone a sufrir mucho, luego desaparecen, somos felices. ¿Cuándo han visto ustedes que un niño de días, de meses de nacido, si se le llega a morir, su madrecita no llora? Porque todavía no está apegado a la madrecita, ¿cierto? Pero en el momento en que se apega a la madrecita, llora. Entonces, todas estas son cosas que nos puede poner a reflexionar de que cuando uno está apegado a lo que sea, al perder eso, se sufre. Sufrimiento puede venir porque ya no vamos a sentir más el placer con eso, y eso nos da miedo. De tal manera que luego, más tarde, cuando consigamos algo o a alguien al cual apegarnos, cobijarnos, el miedo, el dolor desaparece. Pero mientras no encontremos dónde alojarnos, dónde apegarnos, entonces el dolor está allí latente, sigue, prosigue. Así hemos visto personas, por ejemplo, uno ha conocido mujeres que se le ha muerto su esposo y sufren por la muerte de su esposo. Más tarde, cuando llegan a conseguir otro varón que le sirva de compañero, entonces ya aquel dolor quedó atrás, ¿cierto? Y así sucesivamente, no solamente otra persona, sino otra cosa,
La gente llama eso distracción, distráete. Ve, funda un negocio y todas estas cosas, ¿cierto? Así pues, hemos platicado aquí en el día de hoy sobre esta cuestión de la autoidea. Muchas gracias por la atención prestada.